Voy a compartir con ustedes pantalla en este momento y vamos entonces de inmediato a hablar del asunto. Vamos a hablar de los traumas psíquicos, ¿ok? Eso fue lo que yo le envié a Yamir cuando hicimos el cronograma noche tras noche, ¿no? Que era lo que íbamos a compartir. Y dijimos, vamos a terminar con este. Vamos a terminar con la idea de la recuperación en psicología. ¿Qué pasa luego del trauma? Hay dos opciones luego de un trauma. Está la devastación psíquica, es decir, la agonía, el malestar, o está la recuperación. A esa recuperación hoy día se le llama resiliencia. Vamos entonces en detalle, vamos de una vez. Lo primero que quiero es hacerles una pregunta a todos ustedes. Eva, pregunta, ¿la vida es perfecta? Y allí coloco unas fotografías obviamente es una pregunta insidiosa, ¿no? Porque las fotografías nos llevan a considerar, no, definitivamente no. Pero es que hay algo más fuera de las fotografías y es lo que el mismo Jesús mencionó. Es que Jesús dijo que aquí en este mundo no íbamos a tener vidas perfectas, que mientras viviéramos en este planeta degradado no íbamos a tener una vida completamente feliz, sin dificultades, sin problemas, sin vicisitudes. Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El sábado pasado estuve compartiendo con los jóvenes de los distritos de Miranda, de Candelaria, Palmira, es que no sé cómo se llama, Centro Valle, no sé cómo le llaman a esa zona. Estuvimos en Miranda y yo les hacía la misma pregunta. Les decía, ¿ustedes creen que este mundo es perfecto? Claro que no. Y les decía, miren, es más, me parece que este versículo se configura como una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Es como si el Señor nos hubiera asegurado que todo lo que vivimos aquí llega inevitablemente al dolor. Aquí, en este mundo. Repito, inevitablemente. ¿Quién no ha tenido problemas y dificultades? ¿Quién no ha tenido en algún momento alguna angustia? ¿Quién no se ha sentido desesperado por algo? ¿A quién no le ha llegado a la puerta de la casa la enfermedad o la muerte de un ser querido? Todos. Todos hemos de derramar lágrimas. Todos hemos de sufrir. El texto continúa, ¿no? Bendito sea el Señor porque no termina allí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Jesús viene siendo la esperanza. Precisamente en un mundo de aflicción, Jesús aparece como la esperanza. Pero este asunto de concebir el mundo como un lugar caótico, por el pecado obviamente, tiene que ver con dos procesos que en psicología se llaman el proceso sensoperceptivo de sensación y percepción. La sensación es la captación de información del entorno. ¿Está bien? Y la percepción es la manera como yo asumo esa información, cómo la significo. Entonces, repito, la sensación es la captación de información y la percepción es el procesamiento de esa información. Por lo tanto, podríamos decir que la percepción es un proceso netamente cognitivo, consciente, voluntario, o sea, volitivo, individual y subjetivo. Cada quien tiene percepciones de las cosas. Cada quien se arma en su cabeza ¿cómo se llama? Es un rompecabezas de lo que tiene a su alrededor, de lo que es consciente. Ahora, las sensaciones no solamente están dadas por el hecho de que tenemos cinco sentidos, hay otros sentidos más. Está la termorrecepción o sentido del calor, está la nociocepción o sentido del dolor, está la propiocepción o sentido kinestésico, está la equilibriocepción o sentido del equilibrio. Tenemos otros sentidos más fuera de los cinco que Aristóteles marcó. Bien, pero me quedo con el asunto de la percepción porque definitivamente la resiliencia tiene que ver con la manera como yo percibo las cosas
y la actitud que tengo para poder confrontarlas o afrontarlas. Pensemos por un momento en estas dos imágenes. A las primeras se le llaman ilusiones ópticas, a la segunda se le llaman imágenes ambiguas. Esto lo utilizan regularmente los psicólogos de la Gestalt. Miren ustedes las líneas de arriba y díganme si son líneas paralelas o no. Mírenlas todas. ¿Ya las vieron? Si ustedes atentamente las ven, parece como si ellas se entrecruzaran o estuvieran torcidas, pero en realidad todas son paralelas. Después, cuando tenga la opción y vea esta grabación, pausela o en este momento trate de colocar una regla y verá, todas son paralelas. Eso se llaman ilusiones ópticas. Esa es la manera, repito, cómo percibimos la realidad que tenemos al frente. Y la otra, figuras ambiguas. Algunos dicen que ven una mujer adulta, vieja, de edad avanzada. Otros dicen no, estamos viendo una mujer joven. El asunto con estas imágenes, tanto las ilusiones ópticas como las imágenes ambiguas, es que nos permiten reconocer que a veces nuestros, como dice René Descartes, nuestros sentidos nos engañan y podemos concebir cosas que no son realidad y verlas como reales. Puede ser que la situación venga, puede ser que estemos metidos en un conflicto y nosotros lo agrandamos, lo magnificamos, porque lo percibimos de esa manera. Aquí está mi mamá y no me deja mentir, una vez en un paseo que hicimos de Club de Conquistadores, estaba pequeño, obviamente. Una hermana de la iglesia la picó una abeja y ese día dijo en voz alta, me siento indignada porque me picó una abeja. Y las hermanitas que están alrededor se rieron de eso. Se sentía indignada porque le había picado una abeja. Era la manera como estaba viendo su realidad, cómo estaba percibiéndola, cómo la estaba asumiendo. Hay un texto que se llama Tutores de Resiliencia, muy interesante. Es de José Luis Rubio, perdón, y Gemma Puig. Ellos trabajan para una fundación que se llama ADIMA, y ADIMA trabaja todo lo que tiene con resiliencia en Barcelona, España. Y en este texto ellos dicen que el proceso cognitivo intenso del trauma es necesario para reconstruir la percepción del mundo que se rompe cuando viene el acontecimiento traumático. Pensemos por un momento en un niño abusado. ¿Cómo su mundo se desbarata cuando él siente que un adulto se le está acercando? Siempre se va a sentir vulnerable. Su percepción va a ser de temor. La actitud frente a la cercanía del adulto va a ser significada para él como peligrosa. Entonces, definitivamente, el proceso cognitivo, repito, que se gesta en la resiliencia es muy importante para entender el proceso, porque es necesario que en la resiliencia se reconstruya la percepción del mundo, que se adopte una nueva postura. El proceso del resiliente tras el trauma es ese, es el que se moviliza hacia otro espacio para ver la realidad desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva de la víctima, sino desde la perspectiva del sobreviviente. Eso hace la resiliencia precisamente, de eso se encarga. No sé si ustedes recuerdan en este libro, en El Poder de la Esperanza, en el capítulo 5, si ustedes tienen este librito en casa, todavía lo tienen, revisen ese capítulo 5. El doctor Melgoza habla acerca de los traumas psíquicos allí y nos da definiciones muy interesantes sobre el tema. Ahora bien, hay una gran realidad que se plantea desde ese texto, desde ese material, y que es la base misma de la clínica psicoanalítica. Esta frase, sin lugar a dudas, resume en buena medida lo que el psicoanálisis plantea. Básicamente que la mayoría de los traumas que nosotros tenemos, que cargamos a cuestas, acaecieron en nuestra niñez.
en nuestra infancia. Muchos de nosotros probablemente fuimos maltratados, muchos de nosotros probablemente fuimos abusados, a muchos de nosotros se nos dijo cosas horribles, a muchos de nosotros se nos castigó severamente. Y hoy día con orgullo decimos, ay, sí, no, es que antes era muy bueno cuando le daban uno chancla. A mí me parece tan triste cuando alguien coloca en su muro de Facebook esa imagen de una chancla que dice, oye, una correa que dice, esto eran los psicólogos de mi época, que terrible. O sea, y enorgullecemos de plantear la idea de que nos daban duro. Oye, es que a mí sí me daban duro. Estos muchachos necesitan que les den duro. O sea, necesitan que les den maltrato. Eso es lo que usted está diciendo. Y ahí es cuando entiendo por qué hay tanto adulto desajustado. Claro, porque así los trataban. Así los trataban. Recuerdo haber escuchado el testimonio de uno de mis pacientes. Me decía, yo le pregunté por su figura paterna. Estábamos hablando de su infancia y le pregunté, háblame de tu papá. Y me dice él, mi papá me hizo lo que soy, una gran persona, este sujeto templado y no sé qué, y empezó a hablar muy bien de él, pero uno nota en el discurso, y eso era lo que nos decía el profesor, recuerdo, el profesor Botero, siempre escuche en el paciente el discurso, cómo se modifica. Y mientras él hablaba de su papá, de un momento a otro, ocurrió en su discurso un giro de inflexión, o una inflexión mejor. O sea, uno nota cómo mientras habla positivamente de él, sus palabras van cambiando y se tornan cada vez más negativas hasta el punto de decir, ese viejo me daba duro. Y me decía él, mi papá, teniendo yo 6 añitos, 7 añitos, me cogía de las piernas, me levantaba y me metía en el tanque de agua fría en Boyacá. Temperaturas bajas, el agua casi congelada, y metía al tanque así, de cabeza. Esos eran los castigos de él. Y yo ahí entendí, porque él tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, ¿quién puede soportar eso? ¿Sí me hago entender? Si desde el inicio entonces nos hubieran contado que en la infancia se define la salud mental de un adulto, nosotros entonces entenderíamos que hay que tratar con más amor a los niños. Entonces a veces queremos tratar a nuestros hijos como nos trataron a nosotros y le estamos haciendo un daño. ¿Está bien? Ah, y entonces con orgullo, no. ¿Y yo por qué no estoy traumatizado? No estoy traumatizado. Cuéntame cómo vives. Dime, vamos, cuéntame cómo vives. Para ver si no te comen las uñas, por ejemplo. Cuéntame cómo vives para ver si de vez en cuando no sientes como una opresión en el pecho o tienes alguna dificultad y padeces de insomnio. Ahí se las dejo, piénsenlo. Piénsenlo. Las consecuencias de los de eso que nos marcó, esta cita ya la leímos. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen que ver con lo mental. Y entonces tenemos que necesariamente hablar de resiliencia. Porque como lo veíamos en estos días, efectivamente las consecuencias después del trauma van desde lo psíquico a lo orgánico. Pero la resiliencia aparece como el concepto que en psicología nos permite definitivamente evidenciar que hay una salida. De paso, la resiliencia a mí me suena como un recurso de Dios para mi sanidad. Eso es para mi resiliencia. Que la resiliencia es un recurso que me dio el Señor. Es como la puerta que se abre luego del trauma. Y recuerdo en este momento el pasaje de Corintios cuando el apóstol Pablo dice que el Señor no nos ha dado ninguna
Tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Y la resiliencia es eso, es una puerta abierta tras el trauma para poder escapar, para poder sanar, porque el trauma es como una herida, el trauma es una lesión. Es más, la palabra trauma como tal tiene que ver con una lesión, aparece en la terminología médica, sino que la psicología hace la extrapolación. Son los ortopedistas los que hablan de traumas. Ah, un trauma cráneoencefálico. Ah, un trauma en la rodilla. Algo se rompe, algo se parte. Y eso que se parte tiene que ver con la vida anímica. Eso que se parte tiene que ver con esa sensación de vulnerabilidad. Eso que se parte tiene que ver con la seguridad misma de uno como sujeto, como individuo. Se parte, se rompe mi integridad. Y entonces la resiliencia es la posibilidad que tenemos de volver atrás, de saltar o rebotar. Ahora, el concepto de resiliencia surge en la física como ciencia y tiene que ver con la capacidad que tienen los metales para resistir una presión que los deforma. Pero el concepto también se ha utilizado en osteología, por ejemplo, para hablar de la capacidad que tienen los huesos de crecer correctamente luego de la fractura. Y también se habla de ambientes resilientes. La palabra tal vez se ha convertido en algo muy de moda. Yo vengo escuchando resiliencia de hace años atrás, tal vez unos 25 años más o menos. Pero el asunto aquí, y lo que quiero que consideramos es cómo la resiliencia impacta lo mental y cómo vamos a contextualizarla en lo psicológico. Hay una definición aquí respecto a resiliencia desde lo psicológico. Es una definición de Machuca. Machuca es un investigador de la Universidad Nacional aquí en Colombia. Y él dice que es la capacidad integral y dinámica de las personas que les permite afrontar con éxito las situaciones adversas, sean estas temporales o permanentes, y que se constituyen en factores de transformación y de éxito, perdón, social y psicológico. Repito, capacidad integral y dinámica que le permite a un ser humano afrontar con éxito las situaciones adversas. Incluso aquellas situaciones que ya acaecieron. Puede ser que hace muchos años yo tenga un trauma y lo he cargado hasta hoy. Es más, ese trauma que había sido reprimido en mi inconsciente se actualizó con un dolor que en el presente hizo que eso se reabriera. Porque es que lo que vimos en el presente, lo único que hace es devolvernos hacia los traumas del pasado. Y les voy a contar una historia. Yo tuve una paciente que vino un, con un terrible, estaba atravesando por un terrible proceso de ansiedad. Y ella me decía que se sentía muy mal y que esa ansiedad había sido provocada porque se había separado del novio. Y dije, no, es que yo le terminé a mi novio y empecé con esta vaina. Yo le dije, sí, pero es que lo que pasó con tu novio simplemente te actualizó un dolor hacia atrás, es decir, un dolor del pasado. Y me dijo, ¿cómo así? Entonces le expliqué un poco. Háblame de ti, háblame de tu niñez. Y me dice, pues vea, cuando tenía 6 años, mi hermana y yo fuimos llevadas por mi mamá a la casa de mi abuela y nos dejó ahí. Y se fue. ¿Cuál era el propósito? Casarse con un individuo que ya le había advertido que él se casaba con ella solo sí, y tan solo sí, esas dos niñas, decía él, no iban con nosotros. Y la mamá entonces le pareció muy sencillo llevarla a ella y a su hermana. Ella tenía 6, su hermanita tenía 8, a la casa de la abuela y abandonarlas. Esa herida, ese trauma generó en ella una sensación de vulnerabilidad, de abandono, de tristeza profunda que se actualizó cuando terminó con su novio.
Entonces, el asunto aquí es que en la resiliencia podemos, a través de este recurso, afrontar con éxito tales circunstancias, así hayan acontecido en el pasado. El asunto es, como les decía en esta semana, desde nuestra postura actual, nuestra posición actual, ir al pasado para sanar. Decía Ernesto Sábato, los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación. Así lo han mostrado tantos hombres y mujeres que con el único recurso de la tenacidad y el valor lucharon y vencieron en las sangrientas tiranías de nuestro continente. Y me gusta esta última frase. Esta frase la tengo aquí es por este último pedacito del final, el fragmento del final. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos. Sábato no es psicólogo, es un literato, pero me parecieron tan lindas estas palabras. Los seres humanos sabemos construir nuevos caminos en los obstáculos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Y la metáfora está allá abajo, un suelo completamente estéril, resquebrajado, y una flor surgiendo de él. A la vida le hace falta simplemente una grieta. Y regularmente en terapia lo que le pregunto a mis pacientes es, ¿cuál es tu grieta? ¿Y, y cómo así que una grieta? Yo tengo que encontrar en mi historia, en la historia de mi dolor, en la historia de mi fracaso, en la historia de mi tristeza, algo que diga, oye, pero de esto, por ejemplo, aprendí, esto me sirvió, esto me afinó, esto permitió que, esto fue la garantía para. Esa es la grieta. Pero ese proceso no lo puedo hacer yo como terapeuta, sino que lo tiene que hacer el propio paciente porque es un rastreo de su historia. Porque el resiliente tiene que cognitivamente ver la realidad desde otra perspectiva. Recuérdenlo. Es movilizarse. El resiliente se tiene que mover. Yo no puedo estar mirando las cosas desde este solo punto. Tengo que moverme y ver mi realidad desde este otro punto. ¿Cómo lo está haciendo Calvin en esta caricatura? Camina, se tropieza, se cae, pero cuando se levanta, dice, ¡tarán! Yo no me caí, di una pirueta. Es la percepción que tiene ahora, no fue una caída. Un poquito como la experiencia del Chapulín Colorado que siempre decía, hey, es que todos mis movimientos están fríamente calculados. Mi perspectiva, no fue una caída, eso ya estaba premeditado. El resiliente tiene que contarse una historia, un relato. ¿Y cómo opera entonces? Dos textos. El primero, este texto, eh, creería yo que estás, si se quiere, el manual del resiliente, se llama La maravilla del dolor. El ABC de la resiliencia está allí en ese texto. Boris Cyrulnik es el sujeto en este momento, actualmente, que más sabe de resiliencia en el mundo. Él ha estudiado el asunto de la resiliencia desde hace mucho tiempo porque él es un individuo resiliente. Él estuvo en los campos de concentración cuando entraron los alemanes a Francia. Si hay algo que tienen, los alemanes hicieron y tienen muy ofendido a los franceses, fue que Hitler colocara la bandera con la cruz esvástica en todo el arco del triunfo. Y eso los franceses nunca lo perdonan. Y Boris Cyrulnik estuvo en un campo de concentración. Y allí en ese campo de concentración mataron a sus papás. Y el tipo una vez sale de allí, estudia medicina, luego estudió psiquiatría y se da la tarea de determinar qué pasó con aquellas personas que estuvieron también conmigo en el campo de concentración. ¿Qué será la vida de ellos? Y comenzó a investigar los casos, los diversos casos de las personas que estuvieron en el mismo campo que él y descubrió que muchos de ellos eran profesionales prósperos. Y que es más, no es que estuvieran eh, con un malestar psíquico como para que estuvieran tomando medicamentos psiquiátricos o yendo a clínicas de reposo, ¿no? Cyrulnik entonces comienza a ver que ellos, como él, han sido resilientes a pesar de lo que vivieron. Comprendieron lo que vivieron, hicieron un ejercicio cognitivo
reparando sus heridas para poder vivir en bienestar. Repito, tengo dos alternativas después del trauma: o vivir una vida desastrosa, miserable, arrastrada, o levantarme y decir la vida continúa. No puedo ser un indigente mental todo el tiempo y una víctima a la cual tienen que acariciar y chocholear. No, no puedo serlo. Tengo que levantarme. Dice Boris Cyrulnik en ese texto La maravilla del dolor, porque él dice que todas las desgracias pueden ser maravillosas. Si fuéramos seres lógicos no haríamos más que sufrir. Pero no, nosotros somos seres psicológicos. Y como somos seres psicológicos, nosotros interpretamos nuestra realidad. Recuerden, el proceso sensoperceptivo. Nosotros le damos sentido a lo que vivimos. Le atribuimos eso, un significado personal que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestro desarrollo. Entonces, si bien es cierto, has sufrido, si bien es cierto, te trataron mal, si bien es cierto, te humillaron, si bien es cierto, te castigaron, te ultrajaron, te abusaron, la pregunta es: ¿y qué hago con eso ahora? ¿Cómo lo significo? Pero es que los psicólogos hablamos de elaboración del duelo. Los duelos se elaboran. Un trauma también hay que elaborarlo. ¿Cómo lo tejo? ¿Cómo lo integro en mi experiencia de vida? Emma Puig y José Luis Rubio dicen: recuperarse después del trauma significa ser capaz de haber integrado esa experiencia traumática en la vida cotidiana. Haberla integrado. O sea, es que pasó, porque no se trata de reprimirla, no se trata de negarla. Si la reprimo, pierdo, porque ahora sí me voy a enfermar. No puedo reprimirla. Tengo que hacerla consciente, pero la hago consciente y la elaboro a través del símbolo, la elaboro a través del lenguaje, contar la historia, lo que les decía en esta semana. La integro en la vida cotidiana. ¿Y qué hago con ella? Tomo esas vivencias pasadas y las convierto en recuerdos. ¿Qué puedo hablar? Repito, no puedo reprimir, no puedo negar. Esos son mecanismos de defensa. El problema es que enferman. Y la idea es que cuando yo integro esa experiencia de vida traumática y todo, la convierto en un recuerdo, la transformo en un relato, pues ella no va a sobrepasar la capacidad de mi control. Ese es el propósito. ¿Cuál es el fin? Para que no interfieran negativamente en mi vida. El resiliente lo que termina es contándose a sí mismo una historia. Le va a contar algo. Esa frase de contarse una historia se la tengo que dar los créditos a la persona. Yo tuve un compañero, Leonardo Otero, en la Universidad del Valle, estudiante de filosofía, y una vez nos pusimos a hablar de resiliencia. Y curiosamente él estaba atravesando por un momento muy duro porque se había peleado con la novia y la novia lo había echado y no sé qué cosas, y él estaba mal, él se sentía muy mal. Y no sé, empezamos a hablar y me contó lo que había sucedido y terminamos hablando de resiliencia. Y me dice: yo tengo que contarme una historia, tengo que contarme una historia. Eso es lo que hace el resiliente, se narra una historia donde él no es víctima, porque como él se ha movido, recuerden, hay que moverse para mirar la situación desde otro ángulo. Dice Cyrulnik: cuando se cuenta el pasado no se lo revive. Lo que hacemos cuando contamos nuestras experiencias es reconstruirlo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos inventando una realidad paralela como es el psicótico. No, estamos contando nuestra historia de lo que pasó, sino desde otra perspectiva. No se trata de una mentira, al contrario, incluso para elaborar el relato, dice Cyrulnik, se utilizan elementos del pasado. O sea, nosotros hablamos de lo que sucedió, por supuesto, pero siempre adjudicamos a esa historia un elemento que nos represente sanidad. Porque puedo volver y volver como disco rayado sobre aquel trágico momento para volver a llorar y sufrir. Y listo, sería la víctima perenne, eterna. O puedo, mientras cuento lo que sucedió, hablar de una experiencia transformadora, de una experiencia que me renovó,
de algo que me fue útil. Eso puedo hacer. Voy a contar una experiencia de una paciente que yo tuve. Ella me contaba la escena en la que en casa su madrastra la atormentaba, la hacía llorar, siendo muy pequeñita. Me habla de 6, 7, 8 añitos y ella es consciente del maltrato de su madrastra. Lo último que me dice es, esa señora era tan cínica que me ponía a hacer oficio, papá no estaba y me ponía a hacer oficio mientras ella y sus amigas veían televisión, tomaban galletitas con té y yo trapeando y barriendo. Y en la casa había 2 empleadas. Ya había una familia rica, teniendo empleadas en la casa y la ponían a barrer y trapear. Cuando ella se mueve, yo le hablo acerca de la resiliencia y le digo, necesito que me cuentes tu historia, pero desde otra perspectiva. Me dice, ¿sabes una cosa? Después de mucho pensarlo, entendí que Dios permitió que eso sucediera, porque si yo me hubiese quedado sentada junto con ella, en este momento me gustarían las novelas. Pero eso que sucedió hace que yo esa cajita y esos programas les tenga fobia. A mí no me gusta. Y eso es benéfico para mí. Y entonces ahora no es que rabia, ahora es, ve, gracias a Dios, me hago entender. El asunto es la reconstrucción de un pasado. Es convertir la aflicción en un relato, porque todas las aflicciones se pueden soportar si con ellas se hace un relato, si yo las cuento. Ahora, ¿por qué es importante el contar? Creo que yo les hablaba un poco de esto y voy a utilizar la metáfora. En el momento no quise decirlo porque dije, bueno, lo voy a dejar para el jueves. Ahora sí se lo voy a decir. ¿Por qué es importante hablar? Creo que les conté el caso de una paciente que tuve, cuyo padre abusó de ella, nunca lo habló, a diferencia de ella, otra pacientica que tuve, que sí lo habló. 5 añitos, se lo contó todo a su mamá. ¿Es importante hablarlo? Sí, es importante hablarlo. ¿Por qué es la pregunta? Porque el niño necesita, a través de la comunicación y, por supuesto, teniendo como canal el lenguaje, necesita simbolizar lo que sucedió para poderlo sacar. Por eso es que el niño necesita dibujar, necesita escribir, necesita jugar. El símbolo le permite al niño tramitar el dolor. Y cuando lo tramita y lo objetiviza o lo objetiva, lo vuelve objeto, digámoslo, lo saca. ¿Qué convirtió el niño entonces en su trauma? Lo convirtió en un dibujo y lo sacó. Convirtió el trauma en un juego y lo sacó. O lo volvió palabra. Porque precisamente el problema de nosotros cuando somos muy pequeños es que nuestro espectro de palabras y la capacidad que tenemos para simbolizar el mundo a través de ellas es muy limitado. Nuestro vocabulario es reducido. No sabemos cómo se llaman las cosas. Por eso es importantísimo empezar a enseñarle al niño todo esto relativo a las emociones. Es más, ahorita que yo trabajé para el programa Todos Aprender, PTA, trabajé 3 años para ese programa, comenzó desde pandemia hacia acá un nivel de intervención de parte del Ministerio de Educación en las escuelas públicas que le llamaban emociones para la vida. El cuento era básicamente que los niños entendieran que existe algo que se llama las emociones y enseñarles a ellos cómo se tramitan las emociones, cómo se administran, cómo se gestionan. Eso es importantísimo. Que el niño sepa qué es tristeza, qué es rabia, qué siente. Cuando tú tengas un niño que está demostrando una emoción muy fuerte, pregúntale, inmediatamente pregúntale, ¿qué sientes? ¿Saben para qué es importante eso? Para que vuelva palabra lo que está sintiendo y no se le quede en el cuerpo. Si se le queda en el cuerpo y se reprime, luego vuelve enfermedad. Entonces permítele que él te lo diga. Pregúntale siempre. Que tengan niños pequeños, cuando el niño siente rabia o está muy triste, pregúntale, ¿qué sientes? Dímelo. Descríbemelo con palabras.
Y así les ayudamos bastante. Entonces, repito, aquí el asunto es que el resiliente lo que hace es construir una historia. ¿Y cómo viene la fe aquí a articularse con todo esto? Porque la Biblia finalmente nos va a ayudar. ¿En qué sentido? Resulta que Boris Cyrulnik escribió el prólogo del texto de Rubio y Puig. Y en ese prólogo, Cyrulnik dice que un tutor de resiliencia es un alguien, es decir, es una persona, pero también puede ser un lugar, un acontecimiento, también puede ser una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Es decir, lo que va a decir es, mire, si bien es cierto, hay un proceso llamado resiliencia, hay agentes que te ayudan a hacer resiliencia y a ellos los vamos a llamar tutores. Los tutores que me conducen en el camino de la resiliencia son como guías de resiliencia. Y puede ser una persona. Entonces, de hecho, ahí en ese mismo prólogo, Cyrulnik dice, puede ser un profesor, el psicólogo, un buen amigo, un sacerdote, un pastor, que me dio las palabras adecuadas en el momento y que me permitió hacer, si se quiere, voy a utilizar esta expresión, un clic a nivel mental, provocándome el renacer en medio del trauma. Y entonces Puig y Rubio, páginas después, van a decir un tutor de resiliencia puede encarnarse en una actividad, un interés, una canción, una mascota, una película. Y entonces yo inmediatamente dije, oye, pero entonces sí puede ser también una cosa que me permita hacer ese clic. ¿La Biblia puede hacerlo? Claro, por supuesto. De hecho, la Biblia me parece que es el mejor texto para hacer resiliencia, porque la Biblia es un tutor de resiliencia en la medida que ella posibilita que yo resignifique lo que sucedió, que yo me mueva, porque la Biblia me permite hacer eso. Estoy viendo la realidad desde esta perspectiva, la Biblia dice, muévase para acá, porque Dios te está diciendo que la realidad es esta. Hay un marco de realidad en la Biblia que me permite ver las cosas tal cual son. Entonces la Biblia termina ayudándome porque media cognitivamente entre el suceso y la comprensión mental que yo tengo de eso que pasó. El aporte del libro sagrado, de la Biblia, como tutor, estará en dotar a la víctima de un trasfondo narrativo, de símbolos para yo significar, sobre el cual entonces la víctima va a tejer eso que sucedió, lo va a integrar en su propia experiencia de vida. Eso me ayuda a hacer la Biblia. La Biblia es un verdadero tutor. ¿Qué dice Proverbios 4, 20 y 22? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. La Biblia es un texto que da salud. Proverbios dice eso, es medicina al cuerpo. Ese libro es medicina. Y a veces no lo leemos, a veces lo descuidamos, a veces lo obviamos. Cuán importante es que entendamos que definitivamente tenemos un recurso maravilloso en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia me ofrece un marco para construir mi propio relato. Es como un trasfondo que me permite sobre él construir mi propia historia. A ese metarrelato bíblico lo llamamos el conflicto. El conflicto. Cuando yo entiendo que todo ocurre en un planeta en el cual íbamos a tener aflicción sí o sí, porque la vida no es perfecta, porque Jesús dijo que aquí íbamos a sufrir, para mí es mucho más comprensible. Yo recuerdo en la defensa de mi tesis de maestría, que el profesor González me decía precisamente eso, porque parte de lo que estoy mencionando aquí tiene que ver con mi tesis de maestría. Él me decía, efectivamente, o sea, lo que estás diciendo es muy cierto. En la resiliencia, lo que más necesita la víctima es tener una comprensión, conocer y comprender. Y nos colocó un ejemplo. Ahí estaba el director de posgrados, la otra lectora de la tesis, estaba él, otra persona y yo. Y nos dijo, miren, en Francia ocurrió un suceso terrible. Una niña demandó a su papá porque siendo muy pequeñita comenzó a ser abusada por él. Cuando tuvo 9 añitos fue consciente de lo que estaba haciendo su papá y lo demandó, pero la abusó desde hacía mucho rato. Parece ser que él tenía la custodia de ella desde los 6 añitos. De 6 a 9 ella fue abusada.
En estos días hablaba con unos profesores allí en el lugar donde estoy trabajando actualmente y yo les decía, ¿saben cuál es el problema de los niños? Que ellos, cuando un adulto se les acerca y los acaricia, piensan que le están dando afecto. Son tan inocentes que ellos piensan que eso es amor. ¿Mm? Están abusando de ellos y no se dan cuenta. Entonces la pobre niña fue abusada por su papá biológico desde los 6 años hasta los 9. Y eso se armó tremendo tierrero, decía el profesor González en Francia, vive en París, porque eso, wow, el tipo era famoso, era un periodista, que salía por televisión y toda la cosa. Y entonces lo encerraron al sujeto. Pero fue más tremendo todavía cuando la niña cumplió 18 años y fue a visitar por primera vez a su papá a la prisión. Por primera vez el Estado le permitió, ya siendo adulta, que fuera a la cárcel a visitar a su papá. Y claro, toda la prensa alrededor, ¿no? Un poco amarillista también. Y cuando ella salió llorando y toda la prensa y las cámaras y todo el rollo, y le han preguntado, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le dijo su papá? ¿De qué hablaron? Y la chica entre lágrimas dice, ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. Era necesario que yo viniera. Ahora entiendo, entiendo. Entonces, cuando la Biblia como marco de referencia me permite comprender la realidad y ya no estar a ciegas frente al evento, frente al suceso terrible, frente a ese dolor que sufrí, en tanto que hay un conflicto y demás, en esa comprensión yo bajo los niveles de ansiedad, ostensiblemente. Quiero colocarles un ejemplo aquí. Uy, me pasé. ¿Cómo la Biblia me ayuda a eso? Ustedes conocen la historia de José, ¿cierto? La estuvimos leyendo en los 40 días de oración, ¿no? De mayordomía. Regularmente siempre utilizo a Job como referente, pero hoy quiero utilizar a José, porque José ha sido un personaje que me ha mostrado lo que significa hacer resiliencia con la Biblia. Hace muchos años atrás, mi papá me regaló este libro. Se llama Dios envió un joven. No sé, él no lo sabe, pero en este momento lo voy a decir. Este libro fue importantísimo para mí en su momento. Yo era un adolescente cuando me lo regaló. Y este libro habla de José. Y el título es sugestivo. Dios lo envió. Ah, ¿no se supone que los hermanos lo vendieron? Sí, pero Dios estaba detrás de todo eso. Es decir, detrás de todo lo que pasó José, detrás de la circunstancia que vivió como esclavo en Egipto, detrás de los abusos que pudo haber recibido en cárcel, en la prisión, luego de que la esposa de Potifar lo acusara de violador, después de las vicisitudes que afrontó, pudo llegar al palacio del faraón porque Dios lo necesitaba allí. Hay un párrafo aquí, no recordé la página, yo estoy buscándolo, porque es que en esta época yo no rayaba los libros. Yo me lo leí todo, pero en esta época no lo rayaba. Estoy buscando esa página, porque ahí me gusta una página donde la autora dice la señora Hines, dice, si José no hubiera estado en Egipto para interpretar los sueños del faraón, toda una civilización hubiera muerto. Y entonces ella empieza a desgranar desde allí. O sea, los egipcios hubieran desaparecido como nación. Y por ahí derecho los israelitas. Porque recuerden ustedes que Jacob y su familia se fueron allá a buscar también alimento, porque no había alimento en toda la tierra. Si José no hubiera estado en Egipto, borrado el mapa esta nación, y entonces ella empieza, no hubiese habido desarrollo intelectual, porque de Egipto también sacamos cosas como, por ejemplo, las matemáticas y geometría y otras cosas, y astronomía, astrología, perdón, astronomía, sí, astronomía, ah, y otras ciencias más. Y ella dice, el retraso cultural y técnico y tecnológico hubiera sido impresionante. Y yo quiero compartir, para terminar, un himno que tiene que ver precisamente con la historia de José. Y yo cada vez que lo escucho, confirmo una vez más que en el marco del conflicto, Dios siempre tiene un plan.
Y sí, es cierto, es doloroso pasar por una circunstancia dura como un abuso, como una humillación, una herida, un abandono, por ejemplo. También es cierto que Dios tiene un plan y que si es cierto que en este mundo vamos a tener aflicción, debemos siempre confiar porque Cristo ya venció y en Él está cifrada nuestra esperanza. Les voy a poner el himno. Vida controlé y saberlo todo, así seguía mi corazón, mas él me trajo aquí, que me revelé, puse en mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez, la meta hay que alcanzar. Pues más sencillo, si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Luna, nube, cielo, imaginé como un ave quise yo surcarlo. Fuiste tú quien me enseñó a volar, y a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan, no entenderé. Ya voy a cuestionar, sé que al final responderá. Dios tiene un plan. Por supuesto, tenemos que entender que tal vez Dios tenga un plan para ese sufrimiento y eso que fue tan doloroso me haya servido y haya sido de mucha utilidad. Trata de ver hacia el pasado y reconoce la grieta. Recuerda la frase, tengo que buscar la grieta para renacer. Y en la comprensión, permite que Dios te convierta la aflicción en baile, te quite la ropa de luto, te ponga ropa de fiesta,
para que finalmente cante himnos y alabe el poder del Señor. Si hay un texto que yo reconozco como un texto de resiliencia, y voy a terminar con este, está en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. Ustedes lo han leído muchas veces, pero quiero repasarlo con ustedes una vez más. Es un salmo de resiliencia. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios oye, Dios ve. Está todo en sus manos. Si fuiste a un lugar, si de allí te pasaron para otro, si pasaste por una circunstancia, si de allí te lanzaron, si luego sufriste, piensa, Dios tiene un plan. Esto está en las manos del Señor. Fue su beneplácito, fue su voluntad. ¿Qué he de aprender de esto? ¿Acaso Dios quiere que yo saque una lección de esta situación? José era un niño mimado que necesitaba pasar por un proceso de madurez. Era un niño consentido. Y Dios lo llevó a la universidad de Egipto siendo esclavo. Atravesó por un proceso de formación duro, difícil, para poder ser el segundo al mando en Egipto. ¿Cuál es el desierto por el cual el Señor me está atravesando? Me ha hecho pasar. ¿Y cuál es su propósito? Pablo decía, Señor, quítame de mí esta enfermedad. Y Dios le dice, no, tampoco lo voy a hacer. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque puede ser también eso, Señor, estoy muy enfermo, esta prueba tan difícil. No le pidas al Señor que te quite la prueba, pídele al Señor que te ayude a afrontar la prueba, porque el Señor te está puliendo. ¿Acaso Dios quiere pulirme? ¿Qué quiere el Señor enseñarme? ¿Me quiere Dios probar? Mi apreciado hermano, piénsalo, medítalo, y que el Señor te ayude en la comprensión a construirte como un ser resiliente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te agradezco muchísimo a todos por su presencia. No sé si hacemos preguntas o lo dejamos hasta allí, mi querida Yamir, mi querido pastor, siendo ya las 8:34. Muchas gracias, nuestro apreciado hermano Juan Carlos. El Señor le bendiga. Eh, Quiero aprovechar este momento porque sí tenemos un par de preguntas Está y bien. sería bueno pues aprovechar este momento con usted, nuestro hermano querido, para que usted nos pueda dar respuesta. Ujú. Eh, bueno, tenemos aquí, me están indicando que son tres preguntas. Ahí está la hermana Yamir muy juiciosa. Ella está muy juiciosa ahí organizando y han surgido tres preguntas. La primera Ujú. es, ¿qué posibilidad? Bueno, dice aquí, ¿qué hacer? Esta pregunta va relacionada al tema de anoche. Ok. Lo que pasa es que, bueno, no se alcanzó a hacer la pregunta, pero sí fue registrada. Ajá. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando tu esposo no habla mucho en el día? De pronto solo tres palabras y mucho. Y cuando está fuera de casa, no llama ni escribe. Ella dice que eso le duele mucho. La persona que colocó la pregunta dice que le duele mucho, eh, le entristece muchísimo, pero que no sabe qué actitud tomar. Bueno, resulta que yo tengo un amigo que la esposa, en estos días yo le dije, mira, probablemente me tengan que ir para otro lugar. Y la esposa se puso a llorar.
Y me dijo lo siguiente: mi esposo no le habla a nadie, al único que le habla es a usted. Y yo le digo, ah, pero como yo sí le propongo conversa y yo le pongo temas, y este amigo regularmente yo lo que hago es, le cuento, o sea, yo sé que él es como muy serio, como muy adusto, entonces yo le pongo temas que, para que me hable, es decir, yo lo insto a hablarme, y él me habla. Y entonces la esposa me decía, él es muy callado, él no le habla a nadie, con lo único que conversa usted y usted se va a ir. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque son personalidades. Hay gente que es muy callada. Él, por ejemplo, es muy callado. No sé si el esposo de esta hermana sea así. Propóngale temas que a él le interesen, porque probablemente usted le está proponiendo temas que a usted le interesan, pero a él no. Propóngale temas de interés de él. Y así, en la medida que él observa que usted se interesa en lo que a él le interesa, va a decir, ve, qué interesante, vamos a hablar. ¿Te gusta también esto? Yo no sabía, venga, y hablamos. Los seres humanos somos seres sociales, claro que sí, y nos gusta interactuar con otros a través de el lenguaje, de las conversaciones, del diálogo, pero obviamente sobre temas que nos llamen la atención. Así que lo que te estoy proponiendo es que le propongas a él temas que sean interesantes y que no rehuya nunca un diálogo contigo. Bueno, pastor, Muchas gracias, mi hermano. La siguiente pregunta es, sí, ¿qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? perfecto. Esa pregunta es buenísima, porque siempre se formula cuando hablamos de la psicología de las emociones y hablamos de gestión emocional y demás. La emoción siempre se concibe como una respuesta fisiológica, es orgánica. La emoción, usted la ve expresada en, por ejemplo, sudoración, parches en la cara, manos que sudan, temblorcitos, ceños fruncidos, color rojo de la cara. Las emociones son esas, se manifiestan así. Los sentimientos son emociones que se perciben y se significan. Es como cognitivamente, o sea, es como si todo mi aparataje cognitivo intentara descifrar lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando uno traduce la emoción o pasa la emoción por el tamizaje de la percepción del significado, se transforma en sentimiento. ¿Ok? Entonces es una emoción que se tramita a través de la conciencia y se razona y se medita en ella, se vuelve sentimiento. O sea, la psicología ha determinado que la emoción es orgánica y el sentimiento es psíquico. Ya está simbolizado, ya está significado y demás. Perfecto. Y la última pregunta es más bien como buscando una afirmación. Sí, dice una de nuestras hermanas, hermano Juan Carlos, Sí, lo que el día de hoy nos has enseñado entonces es que la terapia es buscar la grieta, hablar de ella y ser resilientes en el Señor. sí, definitivamente. Vea, les voy a contar una cosa que yo hago también con mis pacientes, que me parece lindísimo. La mayoría de mis pacientes son de nuestra iglesia, son hermanos de la iglesia. Bueno, o de los pacientes que atendía, yo ya no atiendo pacientes. Y resulta que en esta terapia de heridas, porque yo siempre les pongo una actividad para sanar heridas del pasado, porque, uf, Dios mío bendito, la mayoría de pacientes tienen traumas. O sea, es decir, yo noto la angustia, yo noto la ansiedad, yo noto el malestar y cuando trato de auscultarlo me doy cuenta que efectivamente tiene algo que ver en el pasado, su niñez, las relaciones que él entabló con sus figuras parentales. Entonces resulta que en la terapia yo les digo lo siguiente, les digo, mire, cuando tú ves en las escrituras que el pecador iba al santuario, a ver, le voy a hacer una pregunta, pastor, le hago una pregunta a usted. El pecador llevaba el animal, ¿sí o no? Colocaba las manos sobre el animal. ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué hacía cuando colocaba las manos sobre el animal? ¿Recuerdas? Sí,
ahí había o sea, ¿me estás hablando de lo que ocurría con la Sí. persona allí? ¿Qué hacía el pecador Ah, cuando colocaba? Porque él hacía algo allí. ¿Qué hacía cuando sí, colocaba? claro, había un reconocimiento, Correcto. Laura lo escribió allí. correcto. Una confesión. Una confesión, correcto. ¿Saben ustedes? En psicología necesitamos sacar, necesitamos confesar. Freud decía que es un poquito, la actividad del terapeuta es un poquito la del sacerdote en el confesionario. Sáquelo, sáquelo. Efectivamente, Claudia. Hablaba de su... Ole, y ojo, no lo hacía no, lo hacía en voz alta. Y cuando después de que hablaba, colocando las manitas sobre el animal, ahí ocurría algo que Pablo luego en el Nuevo Testamento lo llama transferencia. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Dice, porque sin derramamiento de sangre no se hace, perdón, él llama remisión, no se hace remisión. En psicología lo llamamos transferencia. No se hace remisión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo remito mi pecado al animal. Simbólicamente ya no lo tengo yo. Yo muy contento para mi casa porque lo hablé, lo confesé, ahorita lo tiene el animal y yo me voy para mi casa. Ah, obviamente mato el animalito, ¿no? Después de que lo mato, el sacerdote sigue con el proceso. En psicología sucede exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hago cuando le entrego una hojita al paciente y le hago una pregunta? Escríbame ahí. A veces el psicólogo nos pone a escribir cosas. Lo que quiero que haga es remitir. Así lo dice el apóstol Pablo. Remita. Transfiera. Coja la hojita y vuelque ahí su dolor. Escriba lo que le dolió. Escriba cómo se sintió. Escriba su agonía. O dígamelo, cuéntemelo. Y la gente descarga y descansa. Yo tengo un paciente, creo que les conté, tengo un pacientico que yo le digo, ¿te viene bien hablar conmigo? Me dice, sí, siempre que yo hablo con vos, descanso. Y me cuenta todo lo que ha vivido. Me pasó esto. ¿Qué está haciendo? Una remisión, ¿no? Me la pasa a mí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la resiliencia yo necesito contar, sino que es que ese dolor, entonces la gente dice, no, es que yo no lo cuento porque me duele más. No, cuéntalo para sanar. Porque si no lo cuentas, vas a estar en ese dolor por siempre. La necesidad de contarlo es el propósito finalmente que tenemos en terapia de que lo elabores al simbolizarlo. Tú lo cuentas, se elabora en el símbolo. Hay cosas, por ejemplo, que el paciente escribe que luego quemamos. O rompa ese papel, tíralo a la basura, deséchelo. Pero haga algo con eso, porque si te quedas con la emoción, esa vaina te va a perturbar siempre. Sácalo. Es que, vuélvelo algo, vuélvelo arte. Yo tenía una pacientica, pastor, que se cortaba, practicaba cutting, se cortaba, se hacía laceraciones. Y yo le decía, pues, ¿y qué haces allí? Es decir, ¿cómo lo tramitas? Y entonces ella me decía, mira que últimamente estoy dibujando, dibujando, dibujando. Y entonces me trajo el cuadernito de esos dibujos en una de las sesiones. Y todos los dibujos eran en sombras, claro, la tristeza estaba allí. Mucha sombra, mucha sombra. Yo les contaba en estos días que los niños utilizan muchos colores. Cuando un niño restringe el uso de colores, un niño triste, no, hay algo que anda mal. Y ella utilizaba mucha sombra, una niñita de 14 años. Pero ¿saben qué le dije a la mamá? Necesito que esta niña dibuje más, porque ella lo que está haciendo es transfiriendo el dolor allí, lo está tirando allí. Yo prefiero que dibuje y no que se lacere las muñecas, no que se corte. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que hago? Repito, brindarle la posibilidad al paciente que a la vez que tramita su dolor en el lenguaje oral o escrito, en el dibujo, porque también es eso. El niño, por ejemplo, yo tengo pacientes chiquiticos con los cuales he jugado, hay que permitirle eso, tramite el dolor en el juego, o sea, sáquelo. Y al hacerlo entonces, como el pecador en el Antiguo Testamento se va para la casa contento. ¿Qué fue lo que hizo Ana cuando fue a orar? Eso es lo que vimos esta semana también. Ana, ¿qué hizo? Tramitó su dolor a través del lenguaje. Le confesó al Señor su malestar. Le dijo, Señor, es más, cuando Elí le pregunta, ¿usted qué? Y no, yo soy una sierva afligida, atribulada de espíritu. Entonces, ¡zua!, lo sacó, hizo catarsis. Por eso es que vemos al final de la historia que se fue para su casa y ya no estuvo más triste.
Básicamente es eso. Y claro, repito, en el momento en que yo saco el dolor, lo tramito, ahora me tengo que contar la historia de manera distinta, porque el resiliente, recuerden, se cuenta una historia. Entonces tengo que volver al pasado, sí, por supuesto, ya lo conté, así, tan doloroso como sucedió. Ahora me lo voy a recontar con nuevos elementos. Y yo como adulto tengo un lenguaje mucho más amplio. De niño no lo tenía, no tenía las palabras adecuadas para decir qué era lo que estaba pasando, ahora lo tengo. Entonces reconstruyo mi historia y se la cuento al terapeuta de manera diferente, ya no sobre la base del dolor, sino sobre la base de la recuperación. Ya no soy víctima, soy un sobreviviente, soy un héroe. Ya yo no soy el niño, piensen en el niño del campo de concentración, no, yo soy el sobreviviente del campo de concentración, los demás murieron, yo estoy vivo. ¿Sí ven? Es una manera diferente de ver la realidad. Por eso la resiliencia atraviesa el factor cognitivo. Oye, pastor. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Creo que Bueno, ha sido todo por hoy, pues por esta semana, por estos días. Y esperamos, yo no sé cuántos de los que están aquí conectados, pues podrían levantando su manito allí a través de la parte de manifestaciones allí, ¿cómo se le llama eso? Ahí es del chat, decir gracias. Yo creo que esa palabra gracias, pues puede ser eso, puede ser muy gratificante también. Le digo a mi hermano Juan Carlos que usted ha hecho un trabajo muy hermoso con nuestras damas en esta semana en nuestro distrito norte y personalmente le quedo muy agradecido por el tiempo que usted ha destinado para nosotros. con mucho gusto, pastor. Muy valioso, gracias porque usted ha hecho un trabajo maravilloso y no sé hasta ahora que lo que es que tú digas, miren, necesito esto, cobro esto, nada, usted ha hecho un regalo para nosotros y gracias por eso y Dios le ha de saber pagar a usted ese esfuerzo Amén. tan grande que ha hecho por nosotros, su tiempo que es muy valioso. Y pues desde aquí, mi hermano Juan Carlos, le mando un abrazo y le digo gracias por el tiempo que nos dio. Hermana Yamir, sé que está allí, ella hoy está como un poquito complejo por el tema de que anda como en su celularcito, pero igual yo sé que mi hermana Yamir sí puede activar su micrófono, pues de pronto unas palabritas mi hermana Yamir y de esa manera entonces concluimos la programación de esta noche y de esta semana. Bueno, debe estar ahí enredadita ella un poquito porque sé que estaba hoy un poquito ahí como desde el celular, no estaba de una computadora, así que ahí está mi hermano Juan Carlos, usted está viendo las damas cómo le escriben, caballeros, seguramente ahí hay familia, hay hombres también que dicen gracias y muchas gracias y por ahí colocaron un rostro triste, ¿cierto? Pero sabemos que es triste porque pues ¿Sí? se acabó y Ok, es por sí. triste, ahí está, no sé cómo, Yamir, activa el micrófono. Ok, ella dice que muchas gracias, hermano Juan Ok. Carlos. Venga, venga, les recomiendo Y una cosa para finalizar, sí, pastor, que señor. se me olvidó. Le voy a recomendar algo. Creo que ayer lo mencioné, pero quiero ratificarme en esto. Busquen un himno que hable de su experiencia de vida. Actualmente, me gusta este himno que les puse hoy, es mi himno actualmente. Porque yo he pasado por varios. Uy, este sí que como que me toca las fibras. Ahorita me gusta este. De pronto los que están aquí, Yamir sabe, de pronto mi mamá sabe, el Señor me ha movido, me ha movido, me ha movido, me ha movido. Y Dios, ¿por qué me mueves? Tienes un plan, tienes un plan. Dios tiene un plan. O sea, es decir, no, nada Amén. es casual, nada ocurre sí, por casualidad o por azar, no. Búsquense un himno que hable de su experiencia de vida. Búsquense un texto de la Biblia que los motive a seguir adelante, que les levante el ánimo. Busquen una promesa bíblica que los inspire. Esos son tutores de resiliencia. Busquen la historia de un personaje. Hoy día estoy abrazando a José, pero algunos dirán, no, lo mío es Pablo, pero yo también estoy enfermito. Y el Señor, no, que me sana, pero bástate mi gracia. Amén. Y Pablo, voy a abrazar a Pablo. Búsquense un personaje. Es decir, hagamos resiliencia con la Biblia y permitámosle a Dios impulsarnos para seguir adelante. Amén. Con estas palabras me despido, pastor. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Un abrazo. Dios le Igualmente. pague, Dios le bendiga. Y por aquí quiero, antes de que termine,
¿cierto? Un saludo, aquí tenemos nuestra hermana, a ver, aquí tenemos, es que están escribiendo bastante, Ujú. pero por acá, gracias, un regalo muy valioso de crecimiento personal. Una hermana que se llama, nuestra hermana se llama, un momentito, la hermana Luzmar Chacón, ella dice que un abrazo fuerte desde Chile te estuvieron escuchando, saludos desde allí también. Soribel, ¿cierto? Agradezco Juan Carlos, le agradezco mucho, ha sido de gran bendición para mí, para mi hijo, valioso, valiosísimo, hermano Juan Carlos, un abrazo fuerte, Bueno, Señor me lo bendiga y bueno. Dios le pague por lo que hace por su iglesia. Usted trabaja para Dios, usted es un siervo de Amén. Jehová Sí. y el servicio que usted le presta a su iglesia solamente allá en el cielo, allá en la patria, el Señor tendrá un tiempo especial contigo donde te contará todo lo valioso que fue y cosas que tú no viste, que no te diste cuenta, ocurrieron a través de tus mensajes y tus consejos y experiencias que pudiste compartir con muchas personas a lo largo de tu vida. Así que un abrazo fuerte y el Señor Amén. me lo bendiga. Una Amén. feliz noche para usted, mi hermano, para Amén. todas nuestras damas queridas. Dios me las bendiga grandemente. Gracias por haber participado y esperamos en una próxima ocasión, cuando vuelvan a escuchar que Distrito Norte, que va a haber un evento de damas o que va a haber un evento, y por favor atiendan a la invitación porque yo creo que lo que ocurrió esta semana es un llamado de que vale la pena conectarnos, ¿cierto, hermano Juan Carlos? O sea, Sí, vale la pena aprovechar claro. lo que se nos da. Vale la pena porque es muy valioso este tipo de materiales y le rogamos para que ustedes puedan aprovechar porque lo que se hace con mucho amor y reitero mi gratitud a la hermana Yamir por ese esfuerzo que hizo de conseguir a nuestro hermano Juan Carlos, gestionar con él para que pudiera estar, comprometerlo esta semana y la vigilia, porque sabemos que este sábado vamos a estar en vigilia, bueno, vespertina más bien, vigilia no porque no es de amanecida, pero vamos a estar reunidos allí. Bueno, mi esposita va a estar al frente con nuestra hermana Yamir, gracias a nuestra hermana Yamir va a estar allí. Vamos a estar desde, hermana Yamir, no sé si me puede confirmar allí, pero sé que es desde las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche, 9:30 de la noche, va a ser nuestra actividad de vespertina en la iglesia de Filadelfia. Si alguno de ustedes no sabe dónde es Filadelfia, pregúntele a su directora del Ministerio de la Mujer, la dama que la invitó, la persona que le dijo conéctese y ella le podrá indicar cómo llegar o ella misma la llevará a usted a la iglesia para que usted pueda participar con nuestras damas de esta interesante jornada de vespertina para orar y estudiar la palabra de Dios. Señor me las bendiga a todas, un abracito Amén. fuerte para todas Pastor, y feliz noche. Sí, pastor, señor. Sí, vamos a señor. orar. Yo Claro quiero que orar. sí. Mi Eh, hermano Juan Carlos, bien pero, pueda ore y sí, sí, oremos. con su Cerramos. oración terminamos con el coro tema y con el Sí, coro tema nos cerramos. despedimos. No, que me da risa, me dio mucha risa el comentario.